El cristal estaba empañado por dentro, no por fuera, donde el aire frío de la mañana golpeaba la basílica. Por dentro, donde no había aire, donde no debería haber humedad, donde un cuerpo lleva años sin respirar. Aquella mañana de marzo lo vi por primera vez, y me dije que era condensación, un fallo del sellado. Lo limpié con un paño. Volví al día siguiente. Estaba otra vez. Y esa segunda vez, en el vaho del cristal, había una marca que yo no había dejado. Tardé 1 hora en poder hablar. 1 hora sentado en el último banco de la basílica, con el manojo de llaves temblándome en la mano. Para entender por qué callé 5 años, tengo que volver al primer día que me dieron esas llaves. Mi nombre es Esteban Ruano. Fui guía y custodio de la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, durante 22 años. Abrí esa tumba cada mañana, a las 6:30 en punto, más de 6.000 veces. Yo no creía en apariciones, creía en horarios, en cerraduras, en el polvo que hay que quitar antes de que entren los peregrinos. Lo que vi en ese cristal me lo callé 5 años por 3 razones. La primera, porque pensé que me estaba volviendo loco. La segunda, porque cuando le conté lo que vi a una sola persona, esa persona me dijo una fecha que aún no había llegado. Y la tercera, porque la mañana en que esa fecha por fin llegó, encontré dentro de mi propio bolsillo algo que yo no había metido ahí, algo que cambió todo lo que creía saber sobre el chico de los vaqueros y las zapatillas de deporte que está enterrado bajo ese cristal. 22 años abriendo esa puerta, 5 años en silencio. Esta noche lo cuento entero. Llegué a trabajar a la basílica casi por accidente. Yo había sido vigilante nocturno en un museo de Perugia, y cuando cerraron el museo, un amigo de mi mujer me dijo que en Asís buscaban a alguien de confianza para el mantenimiento del santuario y para guiar a los grupos. No me hacía ilusión. La fe, para mí, era cosa de mi madre, que rezaba el rosario en la cocina mientras yo veía el fútbol en la otra habitación. Tenía 41 años cuando empecé. Mi mujer, Lucía, me preparaba el café a las 5:30 de la madrugada y siempre me decía lo mismo antes de salir. No le hables a los muertos, Esteban, que te contestan. Lo decía riéndose. Después de lo que pasó, dejó de reírse. El cuerpo de Carlo Acutis llegó a esa capilla años después de su muerte. Yo conocía la historia básica que contaba a los peregrinos. Un chico nacido en Londres en 1991, de familia italiana, que murió en Monza el 12 de octubre de 2006, con 15 años, de una leucemia que lo consumió en 3 días. Lo repetía como una grabación. Fecha, lugar, edad, enfermedad. 4 datos. Eso era Carlo Acutis para mí al principio. 4 datos y un cristal que limpiar. La urna está hecha de un cristal especial, templado, con un sellado que mantiene la temperatura y la humedad controladas. Cada mañana yo revisaba un pequeño indicador de humedad relativa que el equipo técnico había instalado en un lateral. Lo normal era que marcara entre 40 y 45%. Lo apuntaba en una libreta. Mi trabajo era aburrido y exacto, como a mí me gustaba. La primera anomalía no fue el vaho, fue el indicador. Una mañana de febrero marcaba 68% de humedad dentro de una urna sellada y climatizada. Pensé que el sensor se había estropeado. Llamé al técnico, un hombre de Foligno llamado Bruno, que vino esa misma tarde, abrió el panel lateral y midió con su propio higrómetro digital, uno calibrado esa semana. Marcó 69%. Bruno se quedó callado mirando el aparato. Después me dijo que eso no podía ser, que un sellado como ese no deja entrar humedad y que si la humedad subía dentro de una cámara cerrada, tenía que venir de algo que estuviera dentro. Pero dentro solo había un cuerpo embalsamado y una máscara de silicona sobre el rostro. Nada que pudiera generar agua.
Bruno cambió el sensor por uno nuevo. Se fue tranquilo. Yo me quedé con una pregunta que entonces no sabía formular. Si la humedad venía de dentro, ¿qué había dentro que estuviera vivo? La mañana del vaho llegó 3 semanas después, y a partir de ahí ya nada volvió a su sitio. Abrí la puerta lateral a las 6:30, como siempre. Encendí solo la luz de servicio, la tenue, porque la principal la dejaba para cuando llegaban los primeros peregrinos a las 7. Me acerqué a la urna con el paño en la mano, por costumbre, y el cristal frontal, justo a la altura del rostro de Carlo Acutis, estaba completamente empañado. Por dentro. Lo toqué. El cristal estaba frío. El vaho estaba en la cara interior, donde mi mano no llegaba. Limpié el exterior con el paño, y el vaho seguía ahí, detrás, intacto. Me quedé un buen rato mirándolo, esperando que se disipara. No se disipó. Anoté la hora, 6:41. Anoté la humedad, 62%, y me fui a abrir las otras puertas con un nudo en el estómago. Volví al día siguiente. El vaho estaba otra vez, pero esa segunda mañana, en la zona empañada, había una marca limpia, una línea curva, como si un dedo hubiera pasado por el cristal desde el otro lado, desde dentro. Y yo sabía, porque era mi trabajo saberlo, que nadie había abierto esa urna en meses, que la llave del sellado interior la tenía el postulador de la causa en una caja fuerte de la curia, y que el cuerpo que estaba ahí dentro no tenía cómo mover un dedo. Me senté en el último banco, 1 hora entera. El manojo de llaves me temblaba tanto que tuve que dejarlo en el suelo. Esa misma semana hice algo que no debía. Tenía una cámara vieja, una de esas pequeñas, y la dejé apoyada en una columna, apuntando a la urna, grabando toda la noche. Quería pruebas, quería demostrarme a mí mismo que había una explicación, una corriente de aire, un cambio de temperatura, lo que fuera. Reproduje la grabación al día siguiente, acelerada. Durante horas no pasaba nada. El cristal, limpio. Y entonces, a las 3:14 de la madrugada, el vaho aparecía. No poco a poco, como haría la condensación normal subiendo despacio. Aparecía de golpe, en cuestión de segundos, sobre la zona del rostro, como el vaho de un aliento, como si alguien, del otro lado del cristal, hubiera respirado contra él. Detuve la imagen. La frecuencia de aparición del vaho coincidía cada noche con la misma hora, las 3:14. 3 días seguidos lo comprobé, 3:14 de la madrugada, cada noche, el mismo instante, y ahí el problema dejó de ser técnico. Un sensor estropeado se cambia, una corriente de aire se sella, pero un aliento que aparece a la misma hora exacta, cada noche, contra el cristal de un muerto, eso yo no sabía a quién contárselo sin que me encerraran. Llevé la grabación a Bruno, el técnico. La vio 2 veces. Se puso pálido. Me dijo que la cámara debía tener un fallo en el reloj interno, que coincidieran las horas era casualidad. Le pedí que probara él mismo. Trajo equipo profesional, 2 cámaras térmicas y una de alta definición, y montó todo una noche entera, con mi permiso y con el del rector, a quien le dije que era una revisión rutinaria del clima de la urna. Mentí. Que Dios me perdone, mentí. A la mañana siguiente, Bruno no me miraba a los ojos. Las cámaras térmicas habían registrado algo que no supo explicarme. En la zona del rostro de Carlo Acutis, a las 3:14 de la madrugada, durante unos 40 segundos, la temperatura superficial del cristal subió de los 18 grados centígrados constantes que mantenía la cámara hasta 29,6 grados. Un foco de calor con la forma aproximada de una boca sobre el cristal interior. Y después bajaba otra vez a 18, despacio, como se enfría el vaho de una respiración. Bruno recogió su equipo en silencio. Antes de irse, en la puerta, se persignó.
Era la primera vez en 15 años que yo lo veía hacer eso. Me dijo, Esteban, esto no se lo enseñes a nadie, a nadie. Te van a tomar por loco, o peor, van a venir 100,000 personas a respirar sobre ese cristal. Tenía razón. Guardé las grabaciones en un cajón con llave y empecé a callar. Si lo que estás escuchando te está moviendo algo por dentro, déjame darte una cosa antes de seguir. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas pedirle lo que llevas en el corazón estos días. La dejé en el enlace de la descripción. Descárgala, rézala 9 días seguidos, y vas a sentir que esta historia no se acaba cuando se acabe el video. Pero antes de contarte cómo terminó la mía, tengo que contarte lo que descubrí a la semana siguiente, porque ahí fue cuando el Bao dejó de ser lo más extraño de todo, porque el Bao no estaba solo. Empecé a fijarme en los peregrinos. Llevaba años viéndolos pasar sin mirarlos de verdad, pero después de lo del cristal, los miraba a todos. Y noté algo en una mujer mayor, de Polonia, que llegó con un grupo a finales de marzo. Se acercó a la urna, apoyó la frente contra el cristal y se quedó así mucho rato. Cuando se levantó, en el sitio donde había estado su frente, no había marca de grasa ni de sudor, como dejan todos. Había un círculo de vaho, por dentro, justo enfrente de donde ella había apoyado la cabeza. Pensé que era coincidencia, que su aliento, su calor, algo había provocado eso del lado de fuera y se reflejaba dentro. Pero el círculo estaba del lado interior, y ella no había respirado contra el cristal, había apoyado la frente. Lo limpié cuando se fue. Tardó en irse, lloraba. A partir de esa mañana llevé un registro, una libreta nueva, solo para esto. Apuntaba qué peregrinos provocaban vaho interior y cuáles no. La mayoría, nada. El cristal, limpio. Pero algunos, unos pocos, dejaban ese círculo de aliento del otro lado, en el momento exacto en que tocaban el cristal o apoyaban la cabeza rezando. Conté, en 2 meses, 19 casos, 19 personas. Y aquí viene lo que me quitó el sueño. Empecé, con disimulo, a preguntarles. Me acercaba después, les ofrecía agua, les daba conversación de guía, y poco a poco les sacaba qué habían venido a pedir. De los 19, 16 me dijeron que venían a pedir por una persona enferma, no por ellos, por un hijo, por un nieto, por un marido en un hospital. Pedían por la vida de otro. Los 3 que faltaban tardé más en entenderlos. Uno era un hombre joven que no quiso hablar. Otra, una monja, me dijo solo que venía a dar gracias. Y la tercera fue una niña, de unos 10 años, que vino con su abuela. La niña apoyó la mano en el cristal, sonrió y dijo en voz alta, en italiano, algo que su abuela no entendió, pero yo sí, porque estaba al lado. Dijo, «Tienes la misma edad que mi hermano». Su hermano había muerto, y en el cristal, bajo la palma de esa niña, apareció el vaho con la forma de una mano pequeña, como si del otro lado otra mano se hubiera apoyado contra la suya. La abuela no vio nada, la niña sí. Me miró, todavía con la mano en el cristal, y me preguntó, «Señor, ¿usted también lo ve respirar?». No supe qué contestar. Una niña de 10 años me había dicho en voz alta lo que yo llevaba 2 meses sin atreverme a pensar. Esa noche llegué a casa y no probé bocado. Lucía me preguntó qué me pasaba. Le dije que estaba cansado. Mentí otra vez. Pero esa madrugada, a las 3:14, me desperté de golpe en mi propia cama, sin saber por qué, con el corazón disparado. Miré el reloj. 3:14, la misma hora del vaho. Y desde esa noche, durante semanas, me desperté a esa hora exacta, todas las noches, sin despertador, como si algo me llamara a la basílica. El verdadero problema ya no era el cristal. El verdadero problema era que el cristal me había metido dentro a mí. Tenía que entender quién era de verdad ese chico.
porque el Carlo Acutis de los 4 datos, el de la grabación que recitaba a los peregrinos, ya no me servía. Empecé a leer todo lo que encontré, y lo primero que me topé fue su obra, la que lo hizo famoso antes de morir. Carlo Acutis, con 15 años, había construido una página web, él solo, programándola, en la que catalogó los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en todo el mundo. Más de 160 casos, hostias que sangraron, que se convirtieron en tejido cardíaco, analizadas en laboratorios. Un adolescente que jugaba a los videojuegos y programaba, dedicando sus horas a documentar dónde, según la fe, el cuerpo de Cristo se había hecho visible en la materia. Una frase suya aparecía en todas partes: la Eucaristía es mi autopista al cielo. La leí y pensé en el vaho, en el aliento, en un cuerpo que, según los médicos que lo exhumaron en 2019, fue encontrado íntegro, conservado, 13 años después de su muerte. Pero lo que de verdad me cambió fue una entrevista de su madre, Antonia Salzano. La leí una noche entera, y en un pasaje ella contaba algo que su hijo le había dicho poco antes de morir, en el Hospital San Gerardo de Monza. Carlo, con la leucemia ya devorándolo, le dijo a su madre que él no iba a desaparecer. Le dijo, con esas palabras de chico de 15 años, que él se quedaría cerca de quien rezara por los enfermos, que la gente lo encontraría donde la gente pide por otros. Donde la gente pide por otros. 16 de mis 19 casos. Personas que no pedían por ellas, sino por un enfermo. Sentí que el suelo se movía. Decidí que tenía que hablar con alguien que hubiera conocido a Carlo de verdad. Conseguí, a través del postulador, ponerme en contacto con una persona cercana a la familia, una mujer que había acompañado a Antonia en los años de la causa. Le pedí una reunión. Le dije que tenía algo que mostrarle. Y un día de junio, en una sala pequeña junto a la sacristía, le enseñé mis grabaciones y mi libreta de los 19 casos. Esa mujer vio el vídeo del vaho a las 3:14, vio las temperaturas, leyó mi libreta, y entonces se quedó muy quieta y me hizo una pregunta que me heló la sangre. Me preguntó, ¿usted sabe a qué hora murió Carlo? Le dije que no, que sabía la fecha, el 12 de octubre, pero no la hora. Ella sacó su teléfono, buscó algo y me leyó un dato del registro del hospital. Carlo Acutis fue declarado muerto en la madrugada del 12 de octubre de 2006. La hora registrada, las 3:15 de la madrugada. Las 3:15. Mi vaho aparecía a las 3:14, un minuto antes de la hora de su muerte, como un último aliento que se repetía cada noche, justo antes del instante en que se fue. No pude hablar. La mujer me puso una mano en el brazo, y antes de irse, me dijo una cosa más, algo que ella sabía por Antonia, una de esas frases que Carlo había dejado dichas. Me dijo que Carlo le había comentado a su madre que un hombre que cuida el silencio lo entendería todo el día que dejara de cuidarlo, en su misma casa. Yo no entendí nada. Pensé que era una frase devota más. La guardé en un rincón de la cabeza. Tardaría años en entenderla, y cuando la entendí ya era tarde para no llorar. Mientras leía todo sobre Carlo, encontré algo que desde entonces llevo siempre conmigo. Un rosario hecho en su memoria, con las cuentas en forma de pequeñas rosas, como las que se asocian a su devoción. No es una reliquia ni hace milagros, y nadie debería decirte lo contrario. Es, sencillamente, un modo de rezarle cada día y de tenerlo presente, igual que yo lo tengo presente cada mañana al abrir esa puerta. Lo dejé en el mismo enlace de la descripción, por si tú también quieres llevarlo contigo, o regalárselo a alguien que esté pasando por una enfermedad, que reza por un enfermo, como rezaban las 16 personas de mi libreta. Llega a cualquier país,
Pero lo que pasó 5 años después, la mañana en que encontré algo dentro de mi propio bolsillo, eso todavía no se lo había contado a nadie hasta hoy. Pasaron 4 años. 4 años abriendo esa puerta cada mañana, viendo el vaho a veces, anotando los casos, callando. Aprendí a vivir con ello. Lucía se enfermó un invierno, una neumonía fea, y por primera vez en mi vida, una madrugada, entré yo solo a la basílica antes de la hora y apoyé la frente contra el cristal, como hacían los peregrinos. Pedí por ella, no por mí, por ella. A la mañana siguiente, en el sitio donde había apoyado la frente, había un círculo de vaho, por dentro, y Lucía, esa misma semana, empezó a mejorar de una forma que su médico calificó de rápida, más rápida de lo esperado. No digo que fuera un milagro, los médicos hicieron su trabajo, los antibióticos hicieron el suyo. Solo cuento lo que pasó, en el orden en que pasó. Y entonces llegó el 5.º año, el año en que todo se cerró. Era una mañana de octubre. El santuario estaba revolucionado porque la canonización de Carlo Acutis se acercaba después de su beatificación en el año 2020. Llegaban grupos enormes de todo el mundo, periodistas, cámaras. Yo tenía 58 años y empezaba a notar el cansancio en las rodillas de tanto subir y bajar a abrir puertas. Esa mañana, la del 11 de octubre, víspera del aniversario de su muerte, me sentí mal nada más entrar. Un dolor en el pecho, el brazo izquierdo dormido. Conocía esas señales. Mi padre se había ido así. Me senté en el banco de siempre. Quise sacar el teléfono para llamar a emergencias y no podía mover bien la mano. El santuario estaba vacío todavía. Eran las 6:30. No había llegado nadie. Y yo, solo, frente a la urna, sentí que me apagaba. Lo que pasó después no lo puedo explicar con un higrómetro. Junté las fuerzas que me quedaban y me arrastré hasta la urna. Apoyé la frente en el cristal como había pedido por Lucía. Pero esta vez no pedí por nadie. Solo dije en voz baja: «Carlo, no quiero irme todavía. Lucía me necesita». Y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando los abrí, el dolor del pecho había aflojado, lo justo para moverme. Conseguí sacar el teléfono y marcar. Una ambulancia me llevó al hospital de Asís. Infarto, me dijeron. Llegué a tiempo por muy poco. El cardiólogo, un hombre joven, me dijo una frase que se me quedó grabada. Con el bloqueo que tenía, no entiendo cómo se mantuvo consciente para llamar. La mayoría no lo cuenta. Estuve ingresado 9 días. Salí del hospital el 20 de octubre. Y aquí viene lo que encontré en mi bolsillo. El día que me dieron el alta, la enfermera me devolvió la ropa con la que había ingresado, la que llevaba esa mañana en la basílica. Mi chaqueta de trabajo, la azul, la de los 22 años. Me la puse para volver a casa. Y en el bolsillo interior, ese que casi nunca uso, noté un papel. Un papel doblado que yo no recordaba haber metido. Lo saqué en el taxi. Era una hoja pequeña, doblada en 4, con los bordes amarillentos, como guardada hacía tiempo. La desdoblé, y reconocí mi propia letra, pero no recordaba haberlo escrito. Era una nota que yo mismo había escrito, según la fecha apuntada arriba, 5 años atrás, el día después de mi reunión con la mujer cercana a la familia. El día que me contó la frase de Carlo sobre el hombre que cuida el silencio. Yo había anotado esa frase para no olvidarla, en ese papel, y me la había guardado en la chaqueta de trabajo, y ahí había quedado, en un bolsillo que no uso, durante 5 años. Pero no fue eso lo que me hizo temblar. Debajo de la frase que yo había copiado, había otra línea, y esa segunda línea no estaba con mi letra. Estaba escrita con una caligrafía pequeña, apretada, de chico joven. Decía: «El 12 de octubre vas a entender por qué respiro. No tengas miedo, te esperaré donde se pide por los enfermos. Carlo».
Yo ingresé en el hospital el 11 de octubre por la mañana. El infarto me golpeó la víspera, pero los médicos, en mi historia clínica, fecharon el episodio cardíaco principal, el bloqueo que casi me mata, en la madrugada del 12 de octubre, el aniversario exacto de su muerte. A las 3:14 de la madrugada, según la gráfica del monitor que me enseñó después el cardiólogo cuando le pedí la hora exacta, 3:14, la hora del vaho, un minuto antes de las 3:15, la hora en que Carlo murió. Te esperaré donde se pide por los enfermos. Yo me había arrastrado hasta el cristal a pedir por mi vida, y había sobrevivido, en un hospital, donde la gente pide por los enfermos. Me temblaron las manos durante una hora entera, igual que la primera mañana del vaho, 5 años atrás. El taxista me preguntó si me encontraba bien. No le pude contestar. Tenía en la mano un papel con mi letra y una letra que no era mía, escrita con una fecha que aún no había llegado cuando yo lo guardé, anunciando un día que ahora ya había pasado. Esa frase que no entendí 5 años antes, la de la mujer junto a la sacristía. Un hombre que cuida el silencio lo entendería todo el día que dejara de cuidarlo, en su misma casa. Yo cuidaba el silencio de esa basílica cada mañana, y cuidaba mi propio silencio sobre lo que vi. Lo entendí todo el día que dejé de cuidarlo, el día que casi muero, en la casa de Carlo, que es esa basílica, que es la casa de Dios. Lo entendí el día que dejé de guardarme el secreto, y por fin pedí ayuda en voz alta. Nunca he sabido explicar cómo apareció esa segunda línea en el papel. Lo he pensado 1000 veces, que la escribí yo en un estado de confusión, que alguien la puso, pero la letra no es mía, y la fecha que yo apunté arriba es de 5 años antes, y ese papel estuvo en un bolsillo cerrado todo ese tiempo. No tengo una explicación, solo tengo el papel. Lo guardo en una caja, en casa, y lo miro a veces. De eso hace poco. Tengo 63 años. Me jubilé del santuario el año pasado, después de 22 años abriendo esa puerta. Pero no me he ido del todo. Voy a la basílica casi cada semana, y desde que pasó todo aquello, hablo. He dado mi testimonio a sacerdotes, a peregrinos, a un grupo que estudia los hechos relacionados con la causa. Conté lo del vaho, lo de la hora, lo de los 19 casos, lo del papel. No me creyeron todos, no me importa. Yo sé lo que vi durante 6000 mañanas. Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV durante el jubileo. Estuve allí. Yo, que llegué a ese santuario por accidente, que no creía en apariciones, que solo creía en cerraduras y horarios, lloré como un niño en la canonización de un chico de 15 años que murió con vaqueros y zapatillas de deporte y que, de algún modo que no entiendo, me esperó en un hospital la madrugada en que casi me muero. Lucía sigue conmigo. Se curó de aquella neumonía. Cada mañana me prepara el café, aunque ya no salgo a las 5:30. Y ya no me dice aquello de no le hables a los muertos que te contestan. Ahora, cuando rezamos juntos por la noche, los dos sabemos que Carlo no está muerto del todo, no para nosotros. Lo último que tengo que decir es esto. Durante años pensé que el vaho del cristal era un misterio que había que resolver, un fallo que había que arreglar, una anomalía. Tardé 5 años en entender que no había nada que arreglar, que ese aliento, real o no, era una invitación, a pedir por otros, a dejar de cuidar mi silencio, a creer que un chico que documentó dónde Dios se hace visible en la materia, también podía hacerse presente en el vaho de un cristal a las 3:14 de la madrugada. Yo abrí esa tumba 6000 veces buscando polvo que limpiar, y un día entendí que era la tumba la que me abría a mí. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte el video con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté rezando por un enfermo esta misma noche.
Aquí seguimos recogiendo las huellas que Carlo Acutis dejó por todo el mundo, una a una. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción están la novena gratuita a Carlo, para que reces estos 9 días por quien tú quieras, y el rosario del que te hablé, ese que llevo siempre conmigo. Reza por los enfermos, comparte esta historia y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.